¿Sí? ¿Escucho? ¿Sí? Ok, hoy día sí, a veces no digo que lo vamos a ver, pero hoy día empiezan diciendo que vamos a ver en cada clase. Voy a ver aquí a rotores, voy a tratar de explicar cómo funciona, a partir de eso espero poder explicar un poco las ingredientes, con eso voy a estar explicando de dónde viene la ¿ok? Vamos en esa dirección, pero con otra perspectiva muy distinta. ¿Ok? Sí, escucho mientras estoy sueldo. ¿Sí, escucho? ¿Sí? ¿Ok? Y que determina la dirección de la fuerza. Recuerda que el campo eléctrico es la fuerte de una carga, por lo tanto, es la dirección de la fuerza. Por lo tanto, si una carga positiva, el campo eléctrico es la fuerza, si una carga negativa, va a ser. No, siempre tienes que pensar en la fuente y uno coloca una carga de prueba positiva. Esa es como la imagen que la carga de prueba recuerda una carga pequeñita, siempre positiva. Es una definición. Lo que hizo Faraday fue las líneas de campo, la dirección de estas líneas la asociamos con una carga positiva. Bien, la clase voy a partir hablando de esto que están viendo acá. El Galileo, solo para recordarles por qué vamos a hacer esta clase hoy día y por qué voy a hablarles un poco hoy día de rotores, porque alguien dice que va a ser física, hablamos de rotores. ¿Sí? ¿Cómo? Ok, para hablar más fuerte en esta sala, desgraciadamente no hay parlantes. Te di, pero no hay. Tengo un aparato. Te voy a hablar más fuerte, si ustedes también van a subir más bajo, también. Pero me recuerdan si es que no olvido, hasta el momento no me olvido. Entonces, como ven ahí, hoy día vamos a hablar de física y traté de traer una frase que me encanta. Ahora no es el primero, a los primeros en realidad era el menos físico de la escuela pitagórica que pensaba que el universo se describía por la geometría. Yo pensaba que todo lo que veíamos era geométrico. Cuando trató de entender las leyes que quiere creer, pensaba que en reglas geométricas la toda su vida, pero los resultados que me encontró no tanto las propiedades geométricas y fue capaz de aceptar que estaba equivocado. Él pensaba que los cuerpos celestes seguían movimientos de ciertos objetos geométricos regulares en tres dimensiones, pero durante 20 años trató de mostrar esto que estaba mal. ¿Okay? Pero entonces, para mí tuvo una gran capacidad de ser un gran científico y darse cuenta que lo que él quería estaba mal. ¿Okay? No era religioso, era alguien que era capaz de anteponerse ante los hechos y entender que los hechos estaban contra su visión. ¿Okay? Pero los pitagóricos eran un poco más religiosos y pensaban que el mundo era geométrico y solo había geometría detrás de todo. ¿Okay? Después descubrimos que esas cosas no eran así, pero bueno, es una visión muy fuerte. Pero acá me gusta mucho Galileo. Galileo en alguna conferencia también lo escribió, me gusta esta frase de esta acá, así que lo vamos a leer antes de empezar los rotores, porque ya explicamos de rotores. Él dice que la filosofía en esa época se entiende la filosofía natural. De hecho, en inglés, por ejemplo, uno dice ser doctor en física, sino es ser doctor en filosofía natural. ¿Okay? La filosofía natural, uno lo asocia a la naturaleza. En este caso, nosotros abarcamos la filosofía solo la idea del amigo del saber, en general. ¿Okay? No en el sentido de la ciencia natural. ¿Okay? Así que un físico es un filósofo natural. ¿Okay? Por naturaleza es filósofo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? La filosofía está escrita en ese grandioso libro que tenemos abierto ante los ojos, quiero decir, universo, pero no se puede entender si antes no se aprende a entender el lenguaje, la lengua o conocer los caracteres de lo que está escrito. Dice, yo pienso que el universo está escrito en un libro, este libro está escrito en un lenguaje y va a decir cuál es el lenguaje o los caracteres de cuál está escrito. Están escritos en el lenguaje de las matemáticas y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es imposible entender a una palabra, o que me falta, ni una palabra, sin ellos es como girar, dice vanamente, en un oscuro laberinto. Es decir, que lo que queremos decir es que si queremos entender el mundo, tenemos que saber matemática. Y lo que yo quiero hacer hoy día en nuestra clase es que si queremos entender el mundo, cómo funciona la luz, tenemos que entender cómo funcionan estas cosas que están acá, el lenguaje matemático que vamos a usar para escribir. Así que vamos a empezar a entender, digamos, este objeto que está acá, que es lo que llamamos el rotacional o rotor. Rotor o rotacional, vamos a tener algunas propiedades, aunque así que vamos a hacer un poquito de matemática, un poco de física, por supuesto, no con el mismo rigor que hay un poco de matemática, que ustedes lo están haciendo, con el rigor que va a complementar un poco lo que les voy a enseñar.
Entonces, el rotacional es simplemente este objeto que es simplemente, bueno, primero que nada define este triangulito al revés, que tiene un nombre, esto se llama nabla. Entonces acá se llama nabla. Entonces tenemos nabla cruz, eso lo llamamos rotor o rotacional. Uno dice la palabra es un operador o algo que me va a dar cuenta de simplemente dado un campo, veo un campo cualquiera en el espacio, F, entonces tengo el espacio, o sea, quiere decir que cualquier punto del espacio tiene una flecha que apunta en alguna dirección que tiene un sentido. Por ejemplo, si estamos estudiando teoría de fluidos, me daría la velocidad del fluido en ese punto. Si estamos estudiando electromagnetismo, me daría que la fuerza se pone una carga positiva en qué dirección apuntaría. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo? Y entonces lo que hace este rotor es que simplemente lo que va a hacer es, va a tomar, si quieren, un volumen muy pequeño que va a tender a cero, llamémoslo delta V, y vamos a definir simplemente el rotor, que va a ser una cantidad que vamos a ver que nos va a decir, va a ser el límite cuando el volumen tiende a cero, 1 partido por qué cosa, entonces vamos a colocar 1 partido por el volumen, de la integral de frontera a ese volumen, ¿ok? De frontera a ese volumen, es decir, eso nos gusta colocar este delta para recordarnos que es la frontera a ese volumen, es decir, el cascarón que encierra este volumen. ¿Ok? El volumen puede ser cualquier cosa, le puse una esfera porque no es fácil pensar, pero es una patata, es cualquier cosa, es una especie de maní, y estoy teniendo el límite que su volumen es chiquitito. ¿De qué cosa? Bueno, localmente siempre podemos definir el vector normal a la superficie. Eso es n, vector normal a la superficie. Cada punto tiene un único vector que define la normal a la superficie. Alguien dice, ¿y cómo defino eso? Bueno, fácil. Lo que uno hace es que localmente pasa un plano, es decir, que uno pone localmente coordenadas cartesianas y asociadas coordenadas cartesianas uno asocia un vector normal. Eso me dice que la superficie no puede ser cualquiera, que es una superficie de algún sentido suave, porque localmente puedo colocar un sistema de coordenadas cartesianas. ¿Okay? Eso hace que, bueno, en inglés ese tipo de superficie la llamamos manifold y en español la llamamos variedad. ¿Okay? Es una variedad, una superficie que localmente podemos colocar un sistema de coordenadas y por lo tanto puedo definir esto. Entonces, ¿qué es mi rotor? Bueno, mi rotor va a ser simplemente n cruz f, el producto cruz, que conocemos toda la vida, integrado sobre esa superficie que está tendiendo a cero. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Está claro para todos? ¿Todos entienden esa definición? ¿Alguien no entiende eso? Es simplemente el ver superficie, calculo el vector normal, tengo un vector, que puede estar en cualquier dirección. O sea, este punto acá, por ejemplo, el F podría ir hacia allá. ¿Ok? No tiene por qué ser paralelo. Para definir el espacio. ¿Ok? ¿Está bien? Y ahora, ¿por qué esta cosa que está ahí me mide la capacidad de rotación o que rota este campo que estamos viendo ahí? Bueno, lo mide en la siguiente forma. Fíjense que si esto está acá, ¿qué sería n cruz f? N cruz f sería, en este caso, un vector que me da hacia allá. ¿Okay? Por ejemplo, me estaría dando eso ustedes. Y por acá, por ejemplo, si hago n cruz f, entonces me daría para el otro lado. ¿Okay? Entonces, si uno se fija, si el campo es uniforme, se daría cuenta que el rotor es cero. ¿Por qué? Porque de un lado me haría para un lado y del otro lado me haría para el otro lado. El que tiene apunta en los lados opuestos. Sin embargo, si el F se estuviera girando un poco o mucho, nos daríamos cuenta de que la suma de esos productos juntos, no olviden que esto es una suma, la suma en la superficie es no nula. En realidad me da cuenta cómo el campo instantáneamente o localmente, si quieren verlo en el sentido espacial, cómo el vector apunta en una o en otra dirección. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Está bien? ¿Sí? Creo que no importa. Porque fíjate que, o sea, primero si no fuera uniforme, giran un poco, o sea, piensa que gira un poco, como acá. Entonces, si gira un poco, fíjate que el producto cruz que tengo acá con el de acá no se van a cancelar, que son distintos. Cuando esto está teniendo cero, por supuesto, tienes que pensar esto en el límite tiende a cero. Es como cuando aprendiste derivadas. ¿Por qué la derivada es la información del cambio de una función? Porque me dice que una función menos ella, un poquito más allá, si que hay una diferencia que es suficientemente pequeña, dividido por eso pequeño, me da algo finito. Esto me dice que la diferencia del producto cruz de un pedazo del área con otro pedacito del área por acá, si la diferencia es del orden de acá, fíjate, esto va a estar multiplicado por un área,
la diferencia es chiquitita, así que me queda área que es chiquitita por un pedacito chiquitito, me queda algo chiquitito al cubo, dividido por algo al cubo. Si eso al cubo es finito, entonces me da cuenta como es poquito. ¿Ok? ¿Es claro para todos? ¿Alguien no entendió hasta ahí? ¿Estamos bien? Ahora esta forma es un poco abstracta y la forma correcta de entenderlo, vamos a ver que en la práctica nadie calcula así, nadie calcula derivadas como f, salvo cuando empezamos a aprender cálculo, las calcularlas como límite, vamos a tratar de calcular fórmulas cómodas para calcular. ¿Okay? ¿Se notó? Puedo insistir que teníamos esta imagen que teníamos por acá, esta imagen que nos da cuenta de que eso entonces gira, digamos, nos dice que eso simplemente... La idea es que quiero tener alguna cantidad que viene una idea robada de los fluidos, doctor Naviano inventado los fluidos, que me dice que si yo coloco un objeto y calculo el torque. ¿Por qué el torque? Porque el torque es la fuerza o tiene que ver con la velocidad cruz alta. Y eso entonces a las personas que hacían fluidos les permitió entender cómo girarlo. ¿Okay? Esa idea se la robamos a la teoría de fluidos y la llevamos a una teoría, digamos, más bien, una teoría que ahora es de electromagnetismo, donde lo que aprendemos es que esencialmente todo campo está caracterizado por dos cantidades, su rotor y su divergente. Entonces vamos a enseñar, pero primero vamos a partir por el rotor. Entonces, esta es la fórmula importante o la definición. Ahora una definición que solo es de cultura general. En la práctica jamás vamos a usar esto. ¿Ok? Sale un curso de matemática, donde seguramente van a ver que muestren algo con esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo calcular? Entonces, la pregunta es ¿cómo calcular? Entonces, ¿cómo calcular? Entonces, para calcular, lo que hacemos es, bueno, como el volumen tiende a cero, yo me puedo tomar el volumen que me dé la gana, ¿cierto? Entonces me va a tomar el volumen más simple que conozco y tomo el límite que tiende a cero y me doy un F y calculo esa expresión matemáticamente. Entonces, el volumen más simple que conocemos, bueno, el volumen más simple que conocemos es siempre un cubo. Así que me tomo un cubo infinitesimal, es decir, tomo coordenadas X, Y y Z, y me doy un cubo. ¿Okay? Entonces dibujo un cubo. Lo vamos a ver en verde para que sea más claro. Entonces me doy un cubo acá. Doy un cubo infinitesimal. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el origen que está ahí obviamente corresponde al sistema de coordenadas X, Y y Z. Bueno, al hablar fuertemente un poco más. Ok. Entonces, ok. Entonces el origen es XY. Pero esta instancia es de desplazarse en Y. Así que esa instancia corresponde a DY. Esta instancia corresponde a DZ. Y esta instancia corresponde a Z a DX. ¿Estamos de acuerdo? Es un volumen infinitesimal, donde lo que hago en el volumen es que me paro del punto X y Z y me desplazo delta X, delta Z y delta X, delta Z y delta Y. ¿Está bien? Ok, y el F, entonces el F en general va a ser un campo que ocupa todo el espacio, pero el F en general va a ser simplemente Fx, X unitario, más Fi, unitario, más Fz, unitario. Siempre lo puedo representar en coordenadas cartesianas y lo represento en coordenadas cartesianas. ¿Ok? Y ahora trato de calcular esta expresión que está acá. Pero para ser más fácil voy a calcular una componente y las otras las voy a hacer por analogía. ¿Cuál es la componente que voy a calcular? Por ejemplo, vamos a calculemos la componente del rotor X. Entonces calculamos la componente X del rotor, con cuidado. ¿Ok? Entonces uno se pregunta, de este que está acá, ¿qué cosa puede estar en la componente X si calculo esto que está acá? Entonces, para hacer esto destacado, uno diría, bueno, esto tiene que ser el límite del volumen, tiende a cero, pero el volumen, en este caso, es simplemente delta X, delta Y, delta Z. En realidad, lo que estoy diciendo es que el límite de delta X tiende a cero, delta Y tiende a cero, delta Z tiende a cero. ¿Ok? Tender el volumen a cero, una forma que lo puedo hacer es imponer que delta X tiende a cero, que delta Y tiende a cero, que delta Z tiende a cero. ¿Ok? Y ahora me pregunto, ok, entonces aquí dice 1 partido por el volumen. 1 partido por el volumen. Eso es delta X, delta Y, delta Z. ¿Sí?
pero basta con que una coordenada sea de cero. Por supuesto, pero lo voy a hacer con calma para que vean todas las posibilidades, porque si alguien me decía, oiga, pero ¿por qué una sola y no la otra? Estoy entendiendo cualquier caso. O sea, puedo hacerlo como una entendería, puede ser más riguroso. Bueno, lo puedo entender de muchas formas teniendo cero, no solo eso. ¿Sí? La componente X. Después voy a calcular los vectores. Un vector solo va a calcular la componente X, después la componente Y, Z la voy a calcular simplemente por inducción física. ¿Ok? Todos conocen la inducción física, ¿no? ¿Sabes cómo es la inducción física, no? Uno lo muestra para uno, para dos y vale para n. ¿Ok? Esa es la inducción física. ¿Ok? Entonces, apelamos a nuestra intuición. Entonces, lo que hacemos es, ¿qué cosas aportan en X? Entonces, fíjense. Obviamente, como es producto cruz, f de X, la componente X, no importa cuál sea el vector, no puede quedar en X, porque obviamente es ortogonal. Así que esta parte no me va a aportar. No aporta. Ahora, esta podría aportar f de Y. ¿Ok? F de Y podría aportar. Entonces, uno dice f de Y, el vector que va hacia arriba. Entonces, uno se tiene que preguntar f de Y, perdón, f de Y, el vector que viene hacia acá, horizontal hacia acá. F de Y nos tiene que preguntar por qué superficie me da algo que tiene X. ¿Ok? Entonces uno dice, bueno, f de Y, por ejemplo, apunta hacia allá, pero la normal también va hacia allá, así que el producto tú es 0. No aporta. Así que esta capa acá no aporta. Aquí sí puede aportar. En esta parte de acá, vamos a partir con esta que está acá. En esta que está acá, el f de Y, voy a hacer aquí con cuidado, apunta hacia arriba. ¿Cierto? Solo si colocar el f de Y en la componente que va hacia arriba. Y esa, perdón, el n, perdón, quise decir otra cosa, quise decir, el z va hacia allá, pero el f de Y va hacia allá. El f de Y va hacia allá, en la componente Y. Y por lo tanto me dice que el f evaluado en esta etapa de acá arriba, multiplicado por z unitario, fíjense, si hago producto cruz, tengo el vector de arriba, cruz f, me queda hacia allá negativo. Y me pregunto en esta etapa de aquí, ¿cuánto vale el campo? En esa etapa de ahí el campo vale, simplemente vale f, evaluado en x, y, z más delta z. ¿Por qué delta z? Porque estoy en la etapa que está desplazada hacia arriba en delta z. ¿Okay? Es el campo evaluado en la etapa de arriba de mi cajita. Así que me queda evaluado en z más delta z. No está abajo, está arriba. El signo me queda menos, porque ya dijimos que el producto cruz me queda hacia el interior de la pizarra, así que me queda menos, y eso está multiplicado acá, porque es una superficie infinitesimal, está multiplicado entonces por el elemento que es z, eso vale 1, pero el delta z de la etapa de arriba, el delta s de arriba, ¿qué es lo que vale? Bueno, vale largo por ancho, así que vale, el ancho es delta x, y el largo es delta y, así que esto me queda delta y por delta x. Eso que está ahí es eso que está acá exactamente. Cuando la superficie es infinitesimal. Es la tapa de arriba, ¿ok? Y después obviamente voy a sumar sobre las otras tapas y ahí cierro la superficie. ¿Ok? Así que me queda, la parte de acá arriba aporta con f valorado en x, y, z más delta z por el elemento superficie. Este que está acá, si alguien no lo ve, es el ds de esa superficie que tengo en rojo. ¿Ok? Ahora uno se pregunta, ¿y qué otra parte más puede aportar el f de Y? Bueno, el f de Y, la otra parte que puede aportar es acá abajo. Esta también tiene que aportar. Eso también tiene que aportar, porque me queda el y f de Y apuntando hacia allá, pero ahora el vector normal va hacia abajo. Por lo tanto, ahora como va hacia abajo el vector normal, y el f va hacia allá, entonces el f de Y va hacia allá, hago producto cruz entre normal, vector, ahora me queda hacia afuera. Así que si me dice que es trivial, me dice que es simplemente más f valor x, y, z de y de x. ¿Por qué el de y de x? Porque la superficie de abajo tiene el mismo elemento de área que el de arriba. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me escucho? Siempre es un vector unitario. Si el que está acá es este n, no lo dije, pero lo voy a decir. N, lo vamos a tener más grande, para que no nos olvidemos nunca más. N siempre lo definimos así: vector unitario, vector unitario normal a la superficie. ¿Está bien? Por supuesto. Siempre tiene que ser vector unitario. ¿Ok? ¿Sí?
Muy bien, entonces ahora tenemos eso. Pero alguien más dice, ¿y qué más puede aportar sobre la componente X? Ahora uno dice, pero el FDI, ¿por qué no aporta, por ejemplo, la superficie acá? No puede porque ya le dije porque el vector normal es paralelo. Y en la de acá, en ese caso, uno dice, el vector normal va hacia allá, el FDI va hacia allá, pero cuando hago el producto plus me queda en la componente Z, y no en la componente que quiero que es X, solo componente X. Así que el FI solo aporta, o FY, solo aporta en estas dos capas en la componente X. ¿Ok? Sobre estas dos. Ahora uno se puede preguntar, y me falta este de acá, el FZ, ¿aportará en X? Y la respuesta es sí. ¿Y cómo aporta el FZ? El FZ ahora es el vector que está hacia arriba. Bueno, va a ser lo mismo, solo va a poder aportar, si uno empieza a mirar las superficies en X, en dos lugares. Va a aportar aquí, y va a aportar en la tapa de acá. ¿Cómo aporta en la tapa de acá? En la tapa de acá aporta, fíjense, el vector normal, que sabemos que estoy haciendo un verde, siempre va hacia allá. El f de z va hacia arriba, porque el componente z va hacia arriba, f de z, ya sé que la figura está sobrecargada, pero nos vamos imaginando todo. Entonces el f de z hacia arriba, el vector normal hacia allá, z así, y ahora el punto entre normal y z, y me queda en este caso la punta hacia allá. ¿Ok? Regla mano derecha, no se van a equivocar de mano. ¿Ok? Eso sí que es imperdonable. Equivocarse de mano es una convención terrible, es una convención. ¿Ok? Mano derecha. Si se equivocan, signos malos, significa pasar un 7 a un 1. ¿Ok? No en un curso, pero sí en la vida cotidiana. Si alguien me digo que tiene que invertir, no tiene que invertir, es catastrófico. Comprar o no comprar. ¿Ok? Es radical. Entonces, nunca olviden, la regla de mano derecha, supongo que si no la aprenden, usen desatornillador para descubrir que todo funciona así. ¿Ok? Salvo cuando lo dice explícitamente. Si quiero apretar algo o sacar algo, regla mano derecha. El dedo me dice en qué dirección apunto. ¿Ok? Muy bien. ¿Sí? ¿Quién sabe la concreta? Las componentes de X, que una va a ser positiva y la otra negativa. Porque eso lo aprendiste en tu curso de cálculo, pero que hayas aprendido que la diferencia entre dos funciones ahora un punto principal no son iguales. Dividida por algo pequeño es finito, lo llamamos derivado. Pero ¿cuál es la noción entonces de hacer un diferencial que ya hemos hecho pequeño? Tengo que pasar el límite de eso. Por supuesto, porque ya lo aprendí, o sea, aprendieron algo que es fundamental, pero que nunca más lo olviden. Eso lo aprendieron en cálculo. La diferencia de una función evaluada en un infinitesimal, la diferencia es infinitesimal. Dividida por un infinitesimal es infinitesimal. Y dividida por eso puede ser un número finito. Lo llamamos derivado. Aquí, fíjate, tengo tres cosas dividiendo. Acá tengo dos multiplicando y acá me va a salir otra. Y cuando haga el límite va a salir algo finito. No es cero, es finito. ¿Ok? El cociente de un número infinitamente pequeño puede ser finito. ¿Ok? Eso es lo que descubrió Newton. Y también Leibniz. Ya voy a sacar la derivada. Estoy calculando un poquito. Si no hacen eso en la derivada, va a salir algo más entretenido. Va a salir algo así como el determinante de derivada. Ahora lo voy a mostrar. Entonces, esta de acá ya aporté algo. Entonces nos quedamos ahí y dijimos que apunta hacia allá. Entonces teníamos n hacia allá, f hacia arriba, f hacia acá. Y por lo tanto, vamos de n acá, por lo tanto nos queda hacia allá. Por lo tanto, eso nos dice que acá sale más f evaluado en dónde. ¿Dónde estamos evaluando esta acá? Esta también está trasladada. Y uno se pregunta, ¿en cuánto está trasladada? Esta está trasladada en esta distancia que está acá, pero esta distancia que está acá es delta i. Por lo tanto, es i más delta i de z. ¿De qué cosa? De y ahora el elemento de superficie, esta está acá, es delta z la altura y la base delta l. Así que me queda delta z por, en este caso, delta x. Ok, pero me quedo más esta vez, si se fijan con cuidado. Y ahora solo me falta una superficie, y colores tengo rojo ya lo usamos, azul lo usamos, negro. Entonces nos vamos a la superficie de acá. Esta superficie es su normal, apunta hacia acá. Y el eje apunta hacia arriba. Así que ahora tengo esto hacia arriba, normal hacia allá, regla mano derecha, entonces que nos dice siempre tengo que ir de n hacia adentro. ¿Okay? Por lo tanto nos queda que es menos, porque hacia adentro estoy llamando la pizarra hacia allá, me queda menos f evaluado en x, y, z. ¿Por qué x, y, z? Porque estoy la que toca el punto que está ahí, y además multiplicado por el elemento de área que vale delta z, delta e. ¿Ok? Y no hay más componente que pueda aportar en la dirección x.
No hay más por. Y ahora hago lo que hizo su compañero mentalmente, que es correcto, es lo que quiero que haga, es que cuando uno toma esta función y la desarrollamos en Taylor, lo único que voy a hacer es que si tengo f de x, y, z, más delta z, esto matemáticamente lo llamamos serie de Taylor, nos dice que la serie de Taylor nos dice, bueno, como esto es un infinitesimal, es la función, primero que nada, evaluada en el punto que estamos mirando, f de x, y, z, más la función derivada. Ahora derivada con respecto aquí a la variable que tiene un cambio infinitesimal, en este caso está acá. La variable de z estaré ocupé derivadas parciales, porque es una función de x y z. No es una derivada total, es una derivada parcial, porque derivo con respecto a una sola de las variables. Delta z de f por delta z, más d a de z dividido por 2 factorial, no factorial, no entera, por 2 factorial, la de z de f2 de delta z cuadrado, y etc. Más orden delta z al cubo, y etcétera, en fin. ¿Ok? Bien. Ahora lo que hago es que reemplazo este Taylor acá, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que descubre uno? Cuando uno reemplaza, descubre que, ok, primero evaluado en el origen me queda la misma función menos la misma función, 0, se me hace 0. Por lo tanto, el único término, el primer término que va a sobrevivir es este, el de orden delta z. Entonces, esta diferencia que está acá, si quieren acá, vale simplemente la derivada de z de f por delta z, pero como está multiplicada por delta y delta x, me queda multiplicada por delta y por delta x. ¿Ok? Es claro para todos lo que hice, simplemente hice Taylor, lo reemplazo y me quedo con el primer término. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, ya, pero hay más correcciones, sí, pero las otras correcciones son de orden delta a la 4. ¿Por qué a la 4? Porque acá me queda un delta z cuadrado multiplicado por un delta y un delta x, y es orden 4 en infinitesimales. Como lo estoy dividiendo por algo que es de orden 3, cuando toma el límite que todo tiende a 0, lo único que va a sobrevivir va a ser aquel término que no depende de estos delta x, y el único término que sobrevive entonces es la derivada. ¿Ok? Todos los términos que van a 0. ¿Es claro para todos? ¿Alguien no entendió hasta ahí? Simplemente hacer un término. Sí, ¿repetir qué cosa? Ok, entonces ¿estás de acuerdo hasta acá? ¿El término está bien hasta ahí? Sí, perfecto. Reemplaza esto en tu cabeza acá, en el menos, con signo menos, hay un menos. Entonces, cuando hay un menos, el primer término f con el f de acá se cancela, porque uno es menos f, más. Después viene menos la derivada. Queda menos la derivada ahí, pero la derivada me queda un delta z aquí, ¿cierto? Multiplicado por el delta y delta x, me queda entonces un volumen, delta z, delta y delta x. Y después vienen puros términos que tienen z al cuadrado, z al cubo, z a la quinta, multiplicado por delta x y delta y, cosas en orden delta a la 4. ¿Ok? Pero después tengo que dividir por esto que está acá. Al dividir, fíjate que acá justo tengo lo mismo, así que eso se cancela, eso en el límite, esto se va a cancelar con eso que está ahí. ¿Ok? Y en cambio acá no, como hay derivadas 4, me va a sobrevivir algún delta z. Por lo tanto, cuando tome el límite, que es delta 0, eso se va a 0, lo único que sobrevive es la primera derivada. ¿Ok? Y por lo tanto, uno concluye que el rotor de f de x vale, de acuerdo a eso que está ahí, vale menos derivada de qué, de a de z, ¿de qué? Este f, pero aquí no le puse lo que era, obviamente era el f de y, en palabras, no lo escribo, ¿no? Y este acá era el f de z, no olvidar, en las distintas componentes, siempre dije en palabras, pero no lo dije sistemáticamente, pero no lo coloqué. Es la componente y, por eso la colocamos hacia allá o hacia arriba, la componente y esta es la componente z. Así que me queda acá esto es d menos de f de z a de f de y el otro, si uno lo mira, es al revés. Esto va a ser, si miran con cuidado, es lo mismo, pero aquí en realidad el Taylor es en y, así que cuando calcule esto, cuando quiere signo más, me va a quedar la derivada de y de f de z, de x, de y de z, y de más órdenes a la 4, de la misma forma, y cuando lo divide por eso y toma el límite, que está 0, se cancela todo, y lo único que sobrevive entonces es la derivada de y de f de z. ¿Ok? Si toman ese límite, encuentran esta cosa maravillosa. ¿Por qué digo maravilloso? Ahora lo voy a escribir muy bonito. Yo prefiero, me gusta escribirlo así, simplemente porque tengo una manera de escribirlo de forma, me gusta escribirlo de y, f de z menos dz a de f de y. Ahora explico por qué. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo, simplemente la reordené. Las conmuté si quieren verlo así.
Entonces, fíjense, ¿qué me dice esto? Me dice algo bonito, me dice que la componente X del rotor es simplemente tomar diferencias de derivadas. En realidad lo que hace el rotor, si quieren verlo en un punto de vista del cálculo, lo que hace va a ser simplemente tomar ciertas diferencias apropiadas de las derivadas. Ciertas diferencias apropiadas de la derivada. Y eso es lo que me va a calcular el rotacional. ¿Okay? En este caso me dice que la componente X es simplemente tomar la derivada en Y de la componente FZ y restarle la permutación, la derivada Z de Y. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la regla memotécnica que me va a permitir escribir la forma general? Es la siguiente. Me dice que, mira, fíjense, si uno coloca siempre coordenadas X va a Y y a Z, y de Z me vengo de vuelta, fíjense, me dice, la componente X es simplemente la derivada de Y, de la fuerza Z, del componente Z, y después las permutas. ¿Esto qué me dice? Que si alguien me dice, oiga, pero ¿y cuánto vale el rotor si lo habríamos hecho para la componente Y? Lo mismo, la componente Y sería estar acá, por lo tanto sería la derivada de Z, ¿de qué cosa? De f de x, y después las resto al revés. ¿Ok? Si hubiéramos hecho el mismo cálculo para la componente Y en vez de x, encontraríamos ese resultado. Entonces, uno así descubre que, y lo mismo, si alguien me dice, bueno, ¿y cuánto vale entonces la componente z? Lo mismo, la misma idea. Separan acá, z debería venir la derivada en x, ok, de f de y, y después las permutas. ¿Ok? Eso es lo que llamo inducción. Y uno por inducción, porque obviamente acá escogí x, pero si hubiera escogido cualquiera, el resultado tiene que ser el mismo, simplemente cambiar x por y por z, eso es lo que va a hacer. ¿Ok? ¿Sí? La noción de evolución. Esto lo que me dice que la diferencia de las derivadas de las distintas componentes te dice si corrota o no. ¿Qué está diciendo? La variación en una componente la resta con la variación de la otra componente y se dice si se resta. Mismo que si se rota o no. Eso es lo que me está diciendo. Ahora, esta expresión que está acá, que parece ser horrible, la escribimos de forma muy elegante, y es la forma que si uno busca, no sé, bueno, en inglés le llamamos curve, ¿ok? Pero si uno busca la forma pragmática de escribir el rotacional, la mayor parte de la gente lo que lo escribe es así. Lo escribe como el determinante de esa forma que está ahí. Cuando uno calcula ese determinante, uno va a descubrir que es exactamente esto que está acá. O sea, lo voy a escribir acá porque es la forma memotécnica de aprenderse el rotor, pero la buena definición es que le enseñé el volumen, etcétera, etcétera, pero es muy difícil para calcular con límite. Es más fácil usar estas reglas de derivadas, porque es mucho más cómoda. Como ustedes ya son expertos en derivadas después de ese hermoso curso de cálculo que hicieron, entonces ahora para ustedes derivar, ahora deberían sentirse felices. Ahora se entiende. Porque derivar sí se. ¿Ok? Entonces, ¿cómo uno calcula el rotor en general? En cartesianas, la forma memotécnica, porque si no hay que aprenderse todos estos límites todo el tiempo, la forma memotécnica en cartesianas es la siguiente forma. Uno dice, el rotor de F, ¿qué es lo que es? Es simplemente el determinante de tomar la componente X, la componente Y, la componente Z. Aquí está nabla va a ser el operador diferencial. Su primera componente es derivada, es de X, de Y, de Z, y F tiene componente Fx, Fi, Fz. ¿Y cómo calcula esto? Bueno, fíjense, por ejemplo, si alguien dice, ¿cuánto vale la componente X de eso que está ahí? X, voy a escribirlo con rojo, si ven en rojo, prefiero en negro. Negro se ve mejor, ¿no? Sí, negro no. La componente X es simplemente, fíjense, X sería, se ocupo la regla determinante, me queda el determinante menor, me queda que hacer esto por esto, me queda que es de Y por F de Z, menos de Z por F de Y. Por supuesto, las cosas no conmutan, primero derivar. Me queda eso que está ahí. Más Y. Y sería el determinante menor, que uno elimina esa línea, y ahora hacemos dz, que está acá, que ya que es dz de f de x menos de entonces me queda simplemente de x de f de z. ¿Ok? Y si lo hacen para la componente z unitario, descubrirán que para z unitario entonces uno elimina eso y me queda simplemente de x fi menos simplemente de x f de y. Y acá me queda, me falta una, simplemente me queda de y de f de y. Ya está. Eso que están aquí es exactamente las cosas que les escribo acá, pero yo no les escribo en forma compacta y no solo se aprender. ¿Ok? Vamos de acuerdo, como saben calcular derivadas, saben calcular determinantes, uno calcula así. Pero todo esto es solo viene de esta definición que les dije profunda que está acá, que es el volumen que está ahí. Es decir, que el determinante es el volumen de, tomo un volumen que tiende a cero, tomo la
que tiene la superficie, que lo encierra, calculo el vector normal y hago producto cruz con el eje que el límite tendrá cero. Esa es la definición correcta. ¿Sí? Porque en X, la fuerza en X multiplicada por qué superficie que puede aportar si X, f de X, ¿en qué dirección apunta la componente f de X? Está en la dirección en X, está señal en este sistema de coordenadas. ¿Cómo hago que un vector que apunte en esa dirección tenga alguna proyección en esta dirección? No se puede, porque está haciendo productos cruz. No, porque fíjate, hago hacia arriba, hace producto cruz entre este y algo hacia arriba, ¿qué dirección te da? Esa dirección no, la dirección es. Solo tengo que buscar todas las cosas que aportan en esta dirección. Como son productos cruz, es un vector en una dirección dada, no puede aportar en esa dirección. Algo hace productos cruz. Es la razón. ¿Sí? ¿Por ahí alguien levantó la mano? Sí. Bueno, el volumen lo tienes que aprender a hacer, porque recuerda que es simplemente, si no, no aparecería derivada. Esta es una noción local. ¿Okay? Es como tú dices, ¿por qué tengo que tomar epsilon tiende a cero para definir una derivada? Porque la única forma de medir la tasa de variación local es que tiende a cero. Si quieres medir como el vector gira localmente, la única forma es que tender eso a cero y ver si el vector gira o no gira. Es una definición en el punto, de hecho esta definición es puntual. Estas derivadas las calculo en el punto. Y las entiendo como un límite. ¿Ok? Es una definición. ¿Ok? Tiene que ser así. Pero conceptualmente, tengo la cabeza de la espera. Sí, claro, pero piensa en esto. Piensa en esto acá. ¿Cómo yo mido si algo gira o no gira? Obviamente uno dice, bueno, si la pelota es grande no habría problema, pero si quiero medir localmente, si gira o no gira. ¿Cómo lo mido? Tendría que tomar una pelota muy chiquitita, muy chiquitita, muy chiquitita, muy chiquitita y ver si hay torque o no. Es la única forma de saber si en ese punto, no en la zona, en ese punto gira o no gira. Es un concepto de límites. ¿Okay? No hay otra forma. Obviamente cuando uno coloca una pelota así en una piscina, uno toma un volumen grande, pero eso no me asegura que en la parte principal está girando o no. ¿Ya? La única forma es tomar el límite que eso tiende a hacer. ¿Ya? Es fuerza. No es fuerza, es cualquiera, campo cualquiera. Campo cualquiera. Puede ser la velocidad, puede ser el campo eléctrico. De hecho, lo voy a calcular por todo el campo eléctrico inmediatamente. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Está claro para todos? Ya sé que es una herramienta nueva, de todas maneras no se preocupen. En su curso de cálculo lo van a volver a ver, pero con un límite, etcétera, con una expresión un poco más cuidadosa. Pero con ese límite para... no, es la definición. Ahora voy a hacer tres que está incluido en esta definición. No es como antes de lo, no es como define el teorema Stokes. El teorema Stokes es una consecuencia de función. Lo voy a hacer ahora, muy bien. Entonces, sí. Van a ser las 9:10. Ok, faltan 2 minutos. Si alcanzo a escribir el teorema Stokes. ¿Sí? ¿Escucho? Ok. Bueno, responde esa pregunta ante el teorema Stokes. Ok. A mí me gusta escribirlo en forma para todas las coordenadas de una sola forma. ¿Ok? Te lo explico en 2 segundos, porque va a quedar horrible. Te lo explico. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer para coordenadas? Coordenadas ortogonales. Coordenadas ortogonales. Ortogonales. Esas son, por ejemplo, cilíndricas, esféricas, etcétera. Elípticas, etcétera. ¿Ok? ¿Cómo hacemos? Bueno, uno eso lo calcula de la siguiente forma. Cualquier sistema de coordenadas tiene lo que llamamos factores de escala. ¿Ok? O sea, por ejemplo, las coordenadas cilíndricas tienen factores de escala h rho igual 1, hz1, h del ángulo vale rho. ¿Ok? Entonces, uno coloca los factores de escala, entonces sea h sub i los factores de escala. Ya voy a explicar por eso. ¿Ok? Y en general, el rotor en cualquier sistema de coordenadas ortogonales se escribe así. Se escribe 1 partido por H1, H2, H3. ¿Ok? No voy a colocar un H, pero en general lo voy a escribir una sola vez todo. Después uno toma las coordenadas, por ejemplo, tu coordenada que llama vector unitario 1, lo multiplicas por H1, el vector unitario 2 lo multiplicas por H2, el vector 3 lo multiplicas por H3. Esto que decía en esférica podría ser, por ejemplo, R unitario, Z unitario, phi unitario.
Entonces, R unitario está multiplicado por su factor de escala, que vale 1. En el caso de beta unitario, su factor de escala vale R, y el phi unitario vale R coseno. ¿Okay? Después colocas las derivadas, así que esta sería la derivada de A de R, tenemos la D A de Q1, D A de Q2, que sería de teta, y esta es D A de Q3, que sería phi por una esférica. ¿Okay? Y después, ¿qué es lo que hace uno acá? Coloca la componente R multiplicada por H1, coloca la componente θ multiplicada por, entonces, H2, factor de escala, H3, y calcula el determinante. Ya está la solución. Esto es el determinante, esta solución me da en cualquier sistema de coordenadas con cuál error. ¿Okay? Eso es lo que hay que hacer. Lo único que hay que saber si son los H. ¿Okay? Si uno sabe los H, lo calcula no son. Pero, poniendo esta idea de dónde obtuvimos el volumen, ¿Sí? ¿qué significa entonces que el volumen ahora sea o menor? ¿Y no me va a tener es lo mismo ahora? Es lo mismo, o sea, porque yo sé cartesiana porque es fácil para ustedes calcular cartesiana, porque es más natural, pero yo puedo usar cualquier representación. Podría tomar un sistema, por ejemplo, superficie esférica u otro, calcular con la ¿okay? Solo hice cartesiana porque es muy simple de entender, porque si no, no me habrían creído que lo que les mostré antes era correcto. De hecho, fíjense que el rotor así, pero veamos si lo escriben algunas otras coordenadas distintas, ¿no? Veamos esto de acá. En general, a la gente le gusta escribirlo en muchas coordenadas. Bueno, ahí están coordenadas cartesianas. Ahí está escrito en forma geométrica, ahí está escrito con el tensor de Riemann, ahí está escrito para todo tipo de coordenadas, incluidas no coordenadas ortogonales, pero para eso hay que saber mucha geometría. ¿Ok? Veamos si no lo veo en ningún lado, pero para responder tu pregunta, le damos un like, pero solo para responder antes de escribirte, bueno, aquí está escrito en forma, uno le puede meter más y más geometría, pero busquemos el rotor para que quedemos todos felices. Busquemos rotor en coordenada rotor en esférica. Ok, aquí se me olvidó decir algo. Aquí hay un poco de ruido. Ok, se me olvidó emitir algo. Entonces, vamos a colocar rotor. Un segundo. Entonces, rotor en esférica. Veamos cómo nos queda. Ahí tenemos algunas fórmulas. Veamos si aparece alguna. Por ejemplo, ahí está. Ahí dice, haga esto que está ahí y le da el rotor. Y alguien si lo quiere calcular explícitamente, te lo coloca. Sale, hay que calcular un montón de cosas, se cancela, pero sale. Entonces, ¿qué es lo que hay que saber de esta fórmula que está acá? De esta fórmula que está acá hay que saber lo que es H1, H2 y H3. ¿Okay? Entonces, si alguien me dice cilíndricas, entonces lo que uno tiene, bueno, estos no son cualquier cosa, tienen que ver con la métrica, son cuestiones geométricas que uno aprende en la geometría diferencial, pero bueno, no tenemos acceso, me tomaría un buen rato explicar la geometría diferencial, solo simplemente, si quieren, por ahora lo vamos a tomar como una receta. Lo que vamos a hacer es que, obviamente, cuando lo necesite, quizás se los daré en un torneo o esperaré que se lo aprendan algunos. ¿Okay? Los triviales, como cilíndrica, esférica, de la tendencia. Entonces, esféricas, lo que hay que saber es que en coordenadas esféricas uno tiene R, θ y phi, y en ese caso vale h de R vale 1, h de θ vale R, h de phi coordenada vale en este caso R coseno de θ. ¿Cómo? R coseno. R es R coseno. R seno, ¿me equivoqué? R seno, porque es la proyección. Estoy proyectando en la otra dirección. ¿Por qué? Explico la razón profunda de eso, si cae no se le encanta o no lo entiende. Es porque, como definí θ con respecto al polo norte, el problema es que el R de coseno de este caso está acá, pero lo que necesito yo en phi es saber cuál es el radio efectivo que está acá abajo. El radio efectivo vale R, C, proyectado acá, así que es la razón. ¿Ok? Tiene que ver con eso geométrico. ¿Ok? Ok, me falta cilíndricas y vamos a llegar ahí, solo cilíndricas es más fácil, cilíndricas, es simplemente, en este caso, los factores son, en cilíndricas tengo ρ, phi y tengo z. Entonces me queda h de ρ vale 1, h de phi vale ρ, y me queda h de z, hz vale 1. ¿Okay? Uno aplica esto acá, calcula este determinante tal como lo calculé. Ahora, ¿por qué no con otra fórmula explícita? Porque es horrible, porque acá abajo me va a quedar R seno, por acá me va a quedar un seno cuando multipliquen, la fórmula horrible, y por eso en esa expresión de ahí arriba trata de decirle cómo se cancela de alguno y otro. Claro, tenemos aquí un montón de trabajo, es mucho más fácil escribirlo compacto, después uno lo calcula para problemas particulares.
¿Por qué el problema en particular? Porque muchas veces uno tiene ejes que son solo función de R o T, así que calculando de acá, y sabes una fórmula horrible. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos técnicamente? Entonces ahora sí, vamos, entonces nos tomamos 5 minutos hasta las 9:20 hasta seguimos la clase. Voy a ir al baño, por supuesto, al baño, y un poco para también cerrar la que quieres un poco más. Esta derivada de tercero y La notación de que se me produce la fuerza que dejó ahí. la comprendo, o sea, lo que hice fue que la fuerza y la sonido Se daría de solo calcular ¿está bien? El factor que va partido por esto está acá, bueno, si escribir la métrica, una propiedad de la métrica. Entonces, vamos a continuar. Lo que vamos a hacer es un pequeño repaso, porque hablamos por el ejercicio.
Tienes que saber simplemente, antes de olvidarles, repaso, lo que necesito que sepan es lo siguiente. Necesito que sepan que cuando tenían una carga, lo que aprendieron fue que esto generaba una fuerza, y a partir de la fuerza definimos el campo eléctrico, simplemente así. ¿Estamos de acuerdo? 4pi, epsilon 0, entonces vimos que eso era R menos R', y esto estaría por R menos R' al cubo. Usando el principio de superposición, después vimos que el campo eléctrico, y eso fue lo que traté de medir en el ejercicio anterior, es que va a ser el de carga, que va a depender si es un volumen, una superficie o una recta. Hay que calcular la suma de ellas, pero ahora el problema es que son difíciles porque son ahora integrales en general. Volumen, línea o suma de carga, pero en general eso que le estoy diciendo, uno lo escribe dependiendo del diferencial de carga que uno tenga, uno debe calcular este tipo de integral. Ahora, lo primero que uno descubre esto acá es que uno se pregunta, ok, el campo eléctrico tenía que ver con la fuerza, o sea, se multiplicaba por una carga, me daba la fuerza, pero la fuerza típicamente lo que aprendieron antes, luego lo voy a enseñar de otra forma, una vez que termine enseñando los rotores, para una forma más profunda de entender, pero los cientos de esos rotores, uno dice que la fuerza en general podría venir de la derivada, y eso llamamos nabla, de un potencial. ¿Okay? Y de acá entonces intuitivamente uno dice, entonces debe haber algo que me diga que si lo divido ahora por la carga, me da el campo eléctrico, entonces uno se pregunta si hay algo que tiene que ver algo así como la carga multiplicada por algo que vamos a llamar el potencial electroestático. Algo que va a relacionar esto con el campo eléctrico. Es decir, que estoy diciendo si el campo eléctrico se puede escribir como la derivada o en este caso lo vamos a llamar gradiente o nabla de algo. La respuesta es sí, nos va a contar que eso que está ahí, ese operador que está ahí, uno lo puede invertir, eso es la integral de línea, que está acá, ¿okay? Pero formalmente uno puede pensar las fuerzas venían de la derivada de algo, por lo tanto el campo eléctrico viene de las derivadas de algo, y ese algo, una vez que uno se pregunta cuál es, uno descubre que para una carga puntual es simplemente Q partido por 4pi epsilon 0, R menos R'. ¿Ok? El menos me ayuda entonces que me dé perfectamente el signo de esto. ¿De qué hace? La gran gracia de esto de acá, y uno, ¿por qué le gusta esto de acá? ¿Qué diferencia el campo eléctrico? Esto es un vector, esto es un escalar. ¿Ok? Que tiene unidades físicas que le llamamos volt, en honor a volt. ¿Ok? Lo medimos porque vamos en la práctica, vamos a medir la diferencia de energía, medimos la diferencia potencial y eso lo llamamos voltaje. ¿Ok? Y si se fijan, todo su aparato eléctrico le dice cuál es el voltaje en el cual trabaja. ¿Okay? Esto es lo que mide. Estas dos cosas están íntimamente relacionadas. Si yo conozco el potencial y conozco su diferencia o su derivada, conozco el campo eléctrico. Pero la diferencia es que esto cuando lo tengo que calcular es una integral de vectores, difícil. Cuando tengo que calcular esto, es una integral escalar y va a hacer que sea la vía más fácil. Aquí ocupo el principio de superposición y dada la densidad de carga, lo que hay que hacer es calcular ahora esto. ¿Okay? Lo que les voy a evaluar va a ser integral esto. Voy a hacer que calculen potenciales dada la densidad de carga. Eso es lo que quiero que hagan. Como en el ejercicio anterior les puse un ejemplo donde tienen que calcular campo eléctrico, ahora voy a hacer que me calculen el potencial. Eso es lo que quiero. Voy a seguir esforzando a que aprendan a integrar. Así que voy a seguir haciendo integrales que no se pueden hacer fácil, o sea, se pueden hacer con argumentos de simetría. Ya les voy a enseñar teorema de Gauss, donde se hace fácil. Pero esta voy a seguir haciendo la integral. ¿Okay? ¿Por qué? Porque requiero que sepan integrar. ¿Sí? Sí, bueno, me gusta lograrle palito, a veces no. Es una cosa de gusto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Eso es lo que necesito saber. Yo entiendo. Esto pegado. Esto es como uno dice, vale F o F grande, aprendieron que ese F chico lo pueden escribir como la integral del F grande. Y eso llamaron primitivo. Esta operación es análoga a esto que está acá. Me dice que el gradiente de phi, si tomo este operador y lo paso para el otro lado, se transforma simplemente en una integral de camino, y cuando uno calcula. Eso espero que hayan aprendido con el auxilio. Pero luego aprender una forma más elegante usando rotores, que es lo que les voy a enseñar ahora de hacer triggers. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, entonces necesito por ahora que sepan hacer esto, calcular.
y seguir estudiándolos que se van a hacer integral. La segunda parte, quizá algunos están asustados, no se asusten tanto, es la parte más difícil del curso. Si yo quisiera hacer el curso difícil, solo me bastaría que alguien hacer el integral. Pero obviamente eso no me interesa. No requiero que sepan integral. Así que por eso, seguramente, este ejercicio o el anterior, voy a hacer un integral para que vean que no es fácil, que algunos requieren aprender. ¿Okay? Requieren saber. ¿Okay? Después lo vamos a hacer un poco más fácil. Seguramente el cuarto va a ser un poco más fácil. El menos se fue porque cuando derivas uno partido por R, tiene un menos, pero el menos se conserva. No lo daría más. Lo que quieras, porque depende de cómo es tu delta Q. Si es una carga puntual, va a ser simplemente una delta dirá, lo han enseñado. Si es una densidad de carga lineal, va a ser una integral lineal. Si un de superficie es el sigma por D de superficie. Si un volumen va a ser ρ por D volumen. Va a depender del objeto que estés integrando. Okay. No, lo que entra en el potencial es cuando se pregunta cómo se relaciona esto con esto. Yo puedo mostrar que esto matemáticamente es análogo a hacer esto. Eso que está ahí, tú te preguntas, ok, paso el otro operador para el lado. Imagínate que voy a hacer esto mentalmente. No es correcto lo voy a hacer matemáticamente, un matemático no mataría ese esto, pero déjame hacerlo como lo explicaría. Yo lo explicaría así: tomo el phi de acá, tomo el phi, lo paso para el otro lado, el gradiente lo paso para el otro lado y paso el menos. Me quedaría menos y me quedaría un gradiente a la menos 1 de campo libre. ¿Están de acuerdo, no? Piensen que será como un número, lo paso para el otro lado. Eso matemáticamente, algo me dice, ¿qué significa eso matemáticamente? Bueno, yo diría, mira, simplemente integral de esto de la ley. Eso es simple. Al igual como tú aprendiste que la derivada, ¿cuál es su inversa de la derivada? ¿Tú aprendiste esto? No me voy a decir que no. Solo voy a tratar de recordarte, quizás te olvidaste, pero lo que aprendiste era, si yo tomo la derivada de A de X de F, lo llamo F grande, ¿cuál es la quizás solucionar al revés? Supongo que así, bueno, algunos quizás incluso lo aprendieron en el colegio, lo que aprendieron era, si tengo d de X igual a F, entonces puedo invertir esto y escribir algo así como que F es la derivada a la inversa de F, y a eso ¿cómo lo llamaste? Lo llamé integral de F de A de X. ¿Cierto? Eso lo llamaste primitiva, es por acá. Salvo que ahora es vectorial, y por lo tanto por eso pasamos como integral vectorial, y acá lo transformamos en integral de línea. Pero exactamente esta idea vieja cuando me dijiste primitivo. Un poco más elegante. Explica bien eso la ¿sí, es correcto, exactamente, exacto. Simplemente que lo dije en forma histórica, porque tú sabes, uno como físico, uno aprende a derivar, integrar, uno dice, es la inversa de la derivada. ¿Ok? Que los matemáticos dirían, no, la suma de rima, el tomar límite, bla, 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 bla. Ok, está bien, él tiene razón. Pero bueno, uno aprende en forma práctica, uno debe guardar las ideas. La idea es que el operador es el inverso, nada más que. Alguien por atrás tiene con la mano, ¿no? ¿Está bien? Una mano levantada, una acá, ¿está bien? Si no, sigo el otro. ¿Estamos bien? Igual acá entonces una sola más rápida. Sería integrar el mismo potencial o está integrando el campo. Perdón, acá lo que dije fue, dar una densidad a un delta Q, esto te da el potencial. Una vez que conoces el potencial, lo derivas y te da campo libre. ¿Está? Pero hay el potencial. Aquí no hay ningún potencial, aquí hay un vector. La normal cuadrada. Sí, por supuesto, por supuesto. Por eso esto es un escalar. Esto es un escalar. Fíjate, tomas esto, lo derivas y te da esto. Tomas esto, lo derivas y te da esto. Pero no es que te da cualquiera, es que derivarlo con este llamado gradiente. Eso es una derivada con más detalle. ¿Ok? No es cualquier derivada, es una derivada gradiente. No, es un escalar. Eso va como uno partido por la distancia. Cuando alguien te pregunta el potencial gravitacional, ¿cómo es? Uno partido por R. No es uno partido por R cuadrado. La fuerza es uno partido por R cuadrado. Uno es la derivada del otro. Aquí es lo mismo. La derivada de uno partido por R también tiene lugar uno partido por R cuadrado. Pero vectorial. Vector. Vector. Acá. ¿Sí?
M, por supuesto, esto es un elemento, esto es lo que llamamos trabajo. ¿Okay? Esto aprendí, digamos, en mi viaje por ahí, aprendí que de ahora en adelante al trabajo, que la gente llama trabajo, me voy a poner como argentino, me voy a llamar laburo. Y solo que está la palabra trabajo en sentido físico, fuerza o desplazamiento. Y cuando alguien me dice, estoy trabajando, está estudiando, no está desplazando nada, voy a decir que está laborando. Y cuando está buscando algo, voy a decir que está trabajando. ¿Okay? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? La derivada, integral, pero la coma en el mismo sentido es primitiva, obviamente cada vez que deriva eso es una constante de transformar. Acá no se te pierde, porque también cuando integras en la constante de integración, tiene que ver cómo defines la diferencia, no le damos un sentido subdiferencia y no un valor absoluto, diferencia. De hecho, físicamente nunca hablamos del potencial estático, hablamos de la diferencia potencial o la tensión. Hablamos siempre de diferencia. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Para ahora volver a lo que estábamos haciendo antes. Pero veo que algunas cosas les preocupan. De todas maneras, voy formándolas con más cuidado lentamente. Pero por ahora lo único que necesito es que sepan que el potencial vale esto, o sea, en la universidad de carga, me tengo que calcular, integro. Por ahora lo que necesito es que integre. ¿Okay? Y por eso el control 1 lo vamos a hacer muy tardío, porque necesito poco a poco primero separar cosas. En este curso, si no se integran volúmenes, superficies, líneas, no estamos bien. Tengo que hacer todo eso y ser muy bueno en eso. Sí. Vale, la ley de Gauss la voy a derivar. Pero ahora no lo voy a descansar, lo voy a derivar en cuatro. Voy a derivar. La voy a explicar, no una ley así cualquiera. Lo voy a explicar. Entonces, ok, llegamos hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Voy a borrar de nuevo hacia acá y volvemos a lo que estábamos discutiendo. Lo que estábamos discutiendo era el teorema de Stokes, que es un teorema muy, muy importante. Ok, entonces, en realidad, este teorema, ¿por qué es importante el teorema de Stokes? Se lo voy a usar primero, después lo voy a explicar. El teorema de Stokes es el equivalente a saber lo que es una primitiva. Es el único elemento cuando tenemos vectores y se pregunta, ¿será posible tener una integral de algo y que ese algo lo identifico y puedo inmediatamente calcular la integral? Porque era como antes alguien decía, tengo la integral de una derivada, ¿cuánto vale la unidad trivial? Se cancela y me queda ese mismo. Esa operación de poder simplificar una integral, cuando algo tiene algo vectorial, el único que lo hace son dos teoremas, se llama Stokes y Gauss. ¿Okay? Pues la única forma es sacarse encima una integral. Entonces, este va a ser algo así como el equivalente a la primitiva de algo. Entonces, desgraciadamente, se puso un poco más difícil. Y esto se lo debemos, bueno, a un gran matemático, lo haber colocado por ahí, que me gusta mucho, que es Gauss, que está por aquí. Gauss hizo muchas cosas, digamos, que está ahí. Gauss. No sé si saben, pero Gauss es el famoso cuando era niño, le pregunta a la profesora que estaba aburrida en clase y dice, oiga, súmeme los primeros números enteros de 1 a n. Tienen 2 segundos que veo la fórmula de n por n menos 1 dividido por 2. Gauss, quizás para muchos el matemático más grande de la historia, pero algunos está peleando con Arquímedes, y Arquímedes es un montón de cosas más importantes de geometría, pero este sí que es un gran matemático. Digamos. Para muchos matemáticos, en la época de oro de las matemáticas, esta es la época que trabajaba Gauss. Teorema de Stokes, pero Gauss va a ser un único teorema de Stokes. Entonces, ¿qué nos dice este teorema? Nos dice lo siguiente, nos dice, fíjense lo siguiente, si me dice, tomen la integral de una superficie S y calcule el rotor de un campo. ¿Ok? Multiplíquelo por la normal de esa superficie que apunta hacia afuera, ¿ok? Tengo una superficie, si una superficie que apunta afuera, y eso multiplica e integra en delta S. Eso que está ahí nos gusta anotarlo más bien en física como el ds, el elemento de integración vectorial. Simplemente es el ds que apunta en la dirección que está la superficie. Es decir que, si alguien se pregunta geométricamente, lo que estoy haciendo es que tomo una superficie cualquiera, que puede ser, supónganse, la superficie tridimensional, hasta el borde, y lo que hago es que en cada punto del espacio, entonces tengo una normal, y calculo el producto punto de la normal por el rotor, coloco arriba de ella, le coloco un campo, ¿okay? Un campo que está cruzando esta superficie,
y hago el producto cruz y lo integro en S. Gauss lo que demuestra que este integral simplemente vale algo mucho más simple. Lo que voy a hacer es que esto es una integral doble, porque un ds tiene algo así como un delta x, un delta y. Lo que voy a hacer es que le voy a sacar un elemento de integración. Le saco uno para afuera y me queda que solo la integral en la frontera de la superficie. En este caso, ¿cuál es la frontera de la superficie? Piensen que tengo un maní cortado y me pregunto cuál es la frontera de esa superficie, y la frontera es la parte que está acá afuera, está acá. ¿Ok? Lo que envuelve esa superficie por fuera de una superficie, lo que envuelve es esa frontera. Por ejemplo, sus cuadernos o mi hoja, lo que envuelve la superficie es solo el borde. El borde. ¿Okay? Así que lo que hace es que uno se saca un integral de arriba, haciendo esto, y uno encuentra que esto vale simplemente f por el delta L, que es el elemento de integración que cubre esta superficie. ¿Ok? Es la frontera. Así que Gauss logra demostrar este resultado muy importante que nos permite entender cómo podemos integrar. Fíjense, ahora cuando tengo algo vectorial, la única forma de integrar es esto. ¿Okay? Esto va a ser útil porque con esto vamos a mostrar el teorema de Gauss, después que nos va a permitir encontrar una idea interesante para la física. Así que va a ser muy importante este teorema en lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo entenderlo y de dónde entenderlo? Tratamos de entenderlo, porque alguien dice, ya, pero ¿de dónde sacó esta propiedad tan exótica, tan increíble, digamos? Ok, tratemos de entender de dónde viene esta propiedad. Entonces, lo primero para entender esta propiedad, antes de mostrarla, bueno, vamos a mostrar cuidadosamente, pero bueno, ¿sabes? No como matemático o algo así, pero lo voy a mostrar. Pero lo primero que uno debería entender es que uno necesita una pequeña ayuda para hacer esto, y es lo siguiente. Entonces, dado, simplemente voy a hacer una ayuda, para demostrar, entonces usar una relación, entonces dado un n, un vector unitario cualquiera, llamémoslo n, ¿ok? O si quieren A, unitario, lo que voy a hacer es que voy a primero calcular que A punto el rotor, vamos a hacer la pregunta, ¿cuánto vale esta relación que está acá? ¿Ok? Voy a preguntar cuánto vale eso que está ahí. Y lo que los quiero demostrar, en realidad, que este A.n va a valer algo, se lo voy a calcular inmediatamente, que va a ser algo así como, dado un n, va a ser algo así como el límite. El límite, a mucha gente le gusta esto como definición, más bien, va a ser el límite de qué cosa, del integral de camino cerrado de aquí, de una superficie, que me va a dar que está teniendo 0. Entonces voy a dar algo así como un delta S que tenga 0, de delta frontera de SS, que es simplemente F punto de L, y acá dividido por delta S. ¿Okay? Esto está acá, parece raro, pero vamos a ver que está en nuestra definición implícita. Simplemente se buscan, en realidad en casi cualquier libro de definición de rotor, ocupan más bien esta definición que está ahí. Me dice que, en general la gente lo define así, lo definen como el límite. Voy a usar nuestra definición de incluir, voy a mostrar que está esta propiedad, pero para demostrar esto, necesito esta propiedad, voy a demostrar. Entonces me dice que dado un vector normal, por el rotor, uno puede mostrar que eso es equivalente a tomar en el espacio una superficie, que este delta S. Con este delta S, no dejo lo que es geométricamente, se lo explico geométricamente, imagínense que tomo el A hacia acá, me lo doy hasta acá. Lo que uno tiene que imaginarse es que tomo una superficie que está acá, ¿okay? Que es normal a, y lo que hago es que tiendo el límite a esa superficie tiende a 0, y cuando tiendo la superficie tiende a 0, de manera que la es normal, voy a contar que esto vale 1, este producto de esta vale 1 partido por delta S integral de la circulación. ¿Ok? Una propiedad matemática, podemos que son un poco más matemáticas. ¿Ok? ¿Cómo demostrar esto que está acá? ¿Ok? Entonces lo voy a hacer usando nuestra definición, porque nosotros sabemos calcular el rotor como un volumen, y tomar el límite. Entonces voy a mostrar que esto es verdad, pero entonces voy a tomar un volumen acucioso, y voy a tomar, ya les dije, un límite, que bueno, un volumen que no me gusta mucho, ya les dije que soy vegetariano, pero entonces colocamos ahí una especie de volumen tipo bistec, ¿ok? En el cual tenemos una especie de superficie plana con espesor que está ahí, que lo voy a tender a hacer. ¿Ok? Voy a tender, si quieren esto, llamémoslo H, o si quieren lo mismo eta, lo llamamos bonito eta, y este eta está teniendo así. ¿Ok? Como un volumen, porque la definición de rotor me dice como un volumen, no con una superficie. Y lo voy a mostrar que, tomando nuestra definición multiplicado por A, esto se transforma en esto. ¿Ok? ¿Cómo hacemos? Entonces tomamos nuestra definición, que es la que sabemos, que es la del volumen, teniendo 0,
Y esa definición entonces la usamos para calcular eso que está ahí. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, tomamos A vector normal, lo multiplico por el rotor, pero el rotor se define como el límite de que el volumen tiende a cero, ok, de 1 partido por el delta volumen, ok, ¿de qué cosa? Del integral de, en este caso, superficie del volumen, la frontera de este volumen, del vector normal, punto F. O sea, cruz F. Y esto por el ds. Esa es mi definición que hemos estado usando. Pero lo primero que uno aprende es que, bueno, este A no depende del volumen, lo puedo meter allá adentro, así que tiene que el límite, el volumen, tiende a cero, uno partido por el delta volumen, integral de circulación, integral de superficie, y queda A punto N punto E cruz F. ¿Ok? Hasta ahí simplemente no he hecho nada más que en nuestra definición multiplicarlo por un vector unitario y meterlo dentro de la integral. Puedo hacerlo porque no depende ni del límite de integración, no depende de nada, es constante. Y aquí ocupa una propiedad importante, que esto lo llamaron producto Pascal, supongo, no sé cómo llamaron en A punto B cruz C, que nos da un paralelepípedo, nos dice cuál es el volumen de este vector. La gracia que tiene eso es que yo lo puedo intercambiar porque el volumen es el mismo. ¿Okay? Hago esa propiedad matemática, que me dice entonces que lo puedo intercambiar, me dice que esto es igual a 1 partido por delta B, ¿de qué cosa? De el este lo saco para afuera, me queda F punto A cruz N, vector normal, ds. Eso lo puedo hacer simplemente por el producto cruz, que todos recuerdan que es el producto que llamaron caja, no sé cómo lo llamaron, solo usar cultura general. ¿Cómo llamaron que tenían A punto B cruz C? ¿Cómo llamaron eso? ¿Le daban para el traducción? No. ¿No? Veo que han dejado de ser pedagógico los profesores de matemáticas. Llamamos caja, luego fuera con propiedad. ¿Tienen no? Por supuesto, pedagógico. Entonces, pedagógico. ¿Y ahora qué hago? Bueno, ahora sí está la cosa más fácil. Veamos qué hacemos ahora más fácil. Primero que nada, el n es el vector normal. Es decir, por ejemplo, mi n aquí apunta hacia acá, mi n apunta hacia acá, en el bistec apunta hacia allá, y acá abajo el n apunta hacia allá. Por lo tanto, me dice que si tomo un volumen tipo bistec, la única superficie que me va a aportar es la cintura. ¿Por qué? Porque la parte de arriba los vectores son paralelos. Producto cruz de dos vectores paralelos es cero. Eso ocurre arriba y abajo. Por lo tanto, lo único que va a aportar es la integral esta parte de esta acá, la cintura. Es el único lugar donde n y a son no nulos cuando hago producto cruz. ¿Okay? Por eso tomé ese volumen. Como lo tengo que tomar como me dé la gana. ¿Ok? Entonces eso me dice que, ok, muy bien. Entonces me dice que esta integral en realidad la podemos escribir más inteligentemente de la siguiente forma. Simplemente podemos decir que eso es el límite de qué. El volumen ahora lo puedo escribir como, supongamos que esto es una superficie, esta parte de acá es una superficie que tiende a cero, así que esta parte de acá la colocamos en rojo y le llamamos delta S. El volumen lo puedo escribir como un delta S por la altura, que vale en este caso eta. Y el límite lo puedo tomar de tal forma que delta S tiende a cero, y acá tengo eta tiende a cero. ¿Ok? Después me queda simplemente, acá me queda la integral de ¿qué? Me queda la integral de f por, fíjense que el n que va hacia arriba, tengo n cruz, tengo hacia acá a, lo voy a colocar acá, a cruz n, y ahora volvemos a la regla mano derecha, pero no olviden a cruz n, le queda un vector hacia acá. En realidad sobre la cintura me va a quedar un vector que siempre apunta en la dirección de la cintura. ¿Ok? Porque n va hacia arriba, n hacia allá, me queda hacia allá. ¿Ok? Por lo tanto, me queda que n plus a es simplemente un vector que apunta en esta dirección, en la dirección ortogonal a la cintura. Es decir, que si hacemos una figura, ahora lo miro desde arriba, ese vector es el vector que apunta tangente a la superficie de la cintura. Ese vector que está ahí es n, es a, perdón, cruz n. ¿Ok? Por lo tanto, se me dice que esto de acá, que me queda como elemento de integración en d superficie, que tengo acá, está compuesto por dos cosas. Está en la altura que tiene es eta y el largo que tiene es delta n. Así que me queda altura que vale eta por el de largo, por el vector que es tangente, y el vector que llamé acá, déjenme llamarlo, o si quieren, ok, déjenme llamarlo como llamo, u. Pero lo interesante es que dl por u es lo que llamamos dl de integración típicamente cuando hace integrales de camino. El vector que apunta en la dirección que está haciendo el camino. Así que en realidad esto que está aquí es un delta vector unitario.
Y voilà, porque voilà, porque fíjense, el eta se nos va, y entonces eso hace que la integral en realidad sea solo integral en la cintura, que está en este caso, que recorre esta superficie, y eso es lo que llamamos delta S. ¿Ok? Si vuelven a separar, eso es lo que acabamos. Acá vamos a mostrar que A punto rotor es simplemente el límite. Ahora, como saqué eta, el límite lo borro acá. Entonces, les acabo de mostrar que en realidad esto de esta acá es igual al límite de la superficie de la 0 de este por el delta vector que está ahí, de la frontera de la superficie. Así que ahí quedamos claros. ¿Ok? Así que sí. El BM, fíjate, es esto, piensa en la cintura. Piensa en este bistec de la cintura de esta. El DS, ¿qué es lo que vale? ¿Cuánto vale el DS? Esta cosa que está en negro. Tiene que ser superficie, tiene que ser el DS de esta cosa que está aquí en negro, vale dos cosas. Vale la altura, que esa no la estoy cambiando, vale eta, por un elemento de integración a lo largo. ¿Okay? Ese elemento de integración largo lo llamé delta. ¿Okay? Un pequeño elemento de integración acá tiene que ser altura por esta longitud, y como además está multiplicado por el vector en esa dirección, lo llamé de delta R vector. ¿Ok? ¿Está bien? Así que eso nos queda esto que está acá. ¿Ok? Así que vemos que esto en realidad, que para mucha gente la definición de rotor, a mí no me gusta, porque es definición superficial, me gusta la definición volumétrica, es simplemente una propiedad de nuestra definición. Y vamos a ver que esto está acá, está aquí implícitamente el teorema de Gauss. Ahora lo voy a aplicar acá y vamos a ver el teorema de Gauss pegando. Vamos a ver que es muy fácil una vez que uno acepta esta propiedad de esta. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacemos el teorema de Gauss ahora? Ahora sí tenemos toda la herramienta para cerrar el teorema de Stokes, que simplemente, ya le dije, todos estos teoremas se pueden escribir de una única forma, pero bueno, se requiere un poquito más de matemática, un poco más sofisticada. Entonces, ¿cómo lo cerramos? Entonces, lo que voy a hacer ahora es tratar de explicar este teorema. ¿Cómo explico este teorema? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a partir más fácil de este lado acá. Este lado acá es más simple. Y de este lado acá me voy a mover hasta el lado acá. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, lo único que necesito es que se sepan esto de acá, que acabamos de mostrar. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo que voy a hacer es, imagínense por ahora, vamos ahora sí, demostración. Ahora sí, vamos a tomar un día de demostración. Entonces, lo que voy a hacer es que me voy a dar una superficie. Cualquiera. Tiene ese simplemente la represento en el plano para que sea más fácil, pero es una superficie cualquiera. Entonces, lo que tengo que hacer sobre esta superficie S es que tengo que calcular esta integral. Voy a calcular entonces esta integral que está acá. Voy a calcular la integral de la frontera de esta superficie, me doy un campo y la multiplico por delta R. Es decir, que hago, si quieren verlo, alguien diría el trabajo integral de línea sobre esta superficie es integral. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? En la frontera de esta superficie. Lo primero que uno descubre es que si uno viene y saca un sable y lo parte en dos, ¿no? La integral de curva de línea, en realidad la puedo escribir como integral de línea usando este camino y sumándole este camino. ¿Por qué? Porque aquí las dos curvas se cancelan. ¿Cierto? ¿Están todos de acuerdo con esa idea? Simplemente la integral de línea, si la parte en donde me dé la gana, va a ser igual a la suma de las dos integrales de línea, porque la parte común, una sube y la otra baja, por tanto se va a hacer. Por lo tanto, me queda solo integral afuera. ¿Ok? Por lo tanto, si uno acepta eso, esta es la única idea, si uno acepta la integral de línea, uno la puede escribir por pedazos, entonces uno puede entonces venir y particionar esto infinitas veces. ¿De acuerdo? De tal forma que todas las integrales de línea que ocurran aquí se cancelan con alguna otra línea de esta por acá. ¿Okay? Por lo tanto, uno dice que esta integral de acá va a ser la suma de infinitos caminitos chiquititos, y desde 1 a n, n teniendo infinito o muy grande, ok, delta S sub i de simplemente f de i, el f de li. El mismo f, pero ahora lo calculo en la partición. Aquí ocupé un concepto que llamamos partición. ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer. Simplemente, mentalmente me imagino que lo corto. Es como agarrar una tortilla, empiezo a cortar con tijera, hago un camino a tomar una con tijera, y saco la suma, cualquiera de la integral de camino, al sumarla, me voy a contar la integral de afuera. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos se imaginan eso?
Y ahora, ¿de qué me sirve eso? Me queda esto que está acá. Bueno, esto que está acá, uno ahora, ¿qué es lo que hace para llegar a esto que está acá? Ahí estamos bien, y ahora lo que voy a hacer es que, fíjense que este integral que está acá, se parece a algo que está acá, pero me falta un delta S. Entonces hacemos un bonito teorema de eso que nos gusta llamar jugar un quita ni pone, es decir, que multiplico por un delta S sub I y divido por un delta S sub I. ¿Ok? ¿Ok? Eso simplemente no sé cómo lo llaman. Cuando yo era estudiante me gustaba llamar un quita ni pone. ¿Ok? Simplemente uno multiplica por uno. Dividir multiplica arriba por lo mismo abajo. ¿Ok? Obviamente hay un pequeño truco ahí porque eso es cuando eso es casi cero. Pero mientras no sea cero, todo es correcto. ¿Ok? Matemáticamente. Y ahí viene la magia. Porque uno se da cuenta y uno dice, ah, pero esto que está acá, esto que está acá es lo que les acabo de enseñar. Esto que está acá es simplemente la normal por este producto cruz. ¿Está ahí? Eso es F dividido por un área integrales de línea. Así que de aquí, ocupando el resultado que les acabo de mostrar, entonces aquí si ocupo mi resultado que les acabo de mostrar, voy a seguir usando abajo, ya no voy a usar más que eso. Fíjense lo que voy a encontrar. Y ahora sí voy a hacer el teorema. Entonces, ocupando ese resultado que está acá, fíjense lo que me da, que esto está acá, me dice que la integral de camino de superficie delta S, de F por delta L, es igual a la sumatoria de igual 1 a infinito o n muy grande, de esto que está acá, pero eso es la normal de cada pedacito de superficie que está acá es su normal, su n. Así que eso lo llamaríamos simplemente n punto rotor de F, y todo esto multiplicado por el delta S. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ocupé esta definición, ustedes están lo mismo. ¿Están de acuerdo? Lo mismo, ¿sí? Piénsalo como físico. ¿Dónde está el límite? Esto es tan chico como me dé la gana. Lo corté hasta ser infinitesimal. Tengo derecho. ¿Okay? En física nunca tenemos infinitesimales, sino números muy, muy pequeños. Y por lo tanto, aquí ¿qué es lo que diría alguien? Aquí tengo la suma de infinitas cosas pequeñitas. ¿Cómo llaman a eso? Integral. Una integral de Riemann. Tengo la suma de infinitas cosas pequeñitas. Así que lo que tengo acá, uno escribiría un poco más avanzadamente, esta S con n infinito, le llamamos integral, de n punto rotor de esto hasta acá. Ahora alguien puede decir, ya, pero el producto punto es un producto conmutativo, es decir, que lo puedo escribir así para que sea más bonito, lo escribes así. Punto n por ds. ¿Estás de acuerdo? Esta suma es una integral. Y ahora, eso que está ahí, bueno, a mí me gusta escribirlo de otra forma, me gusta escribirlo así, y eso es nuestro teorema de Stokes. Nos dice que la integral de F delta L de la frontera es igual a la integral de S del rotor de F punto de elemento de superficie de integración. Ese delta S que está ahí, ojo, es la integración por la vector normal. Eso es un vector infinitesimal, corresponde al elemento de integración multiplicado por la normal de la superficie. Eso que está ahí es el gran teorema mostrado por lo que llamamos en este caso teorema de Gauss. Entonces, como le gusta ocupar a los matemáticos, en parte es que entonces demostrar. ¿Ok? Para demostrar. ¿Ok? Así que ahora todos están en el teorema de, entonces, todos están en el teorema entonces de Stokes. Teorema de Stokes. Ok. No tengo tanto tiempo para mostrar el Gauss con el Stokes, pero sí les voy a mostrar algunas propiedades que necesito saber. En la página del curso está el resumen de algunas propiedades probables diferenciales y las coloco ahí porque son muchas las que saben, así les voy a explicar algunas. Entonces, fíjense que les falta, hay un operador que no he definido, que el tipo que está ahí, el rotor, solo le falta uno, que es el gradiente, pero se lo explico al tiro. Y con esta receta que están ahí, en realidad hay tres. Hay una cosa que se llama divergencia. Cuando hay un producto, cuando hay dos cosas distintas. Cuando tiene un punto, para distinguirlo sin punto, tiene un significado físico matemático distinto. Cuando tiene un punto lo llamamos divergencia, que se lo vamos a enseñar en el futuro. Cuando no tiene punto se llama gradiente, y cuando tiene ese producto cruz se llama rotor. ¿Okay? Entonces voy a simplemente demostrar algunas cosas. Pero primero, notación. Notación. Lo primero es que cuando tengo algo así o algo así, muchos libros lo tienen así, lo llamamos rotor.
Cuando tenemos algo sin nada, lo llamamos simplemente gradiente. Lo voy a explicar ahora, gradiente. Y cuando tenemos algo con punto, lo llamamos divergencia. Son cosas distintas, o sea que el mismo operador, ese punto que está ahí o no, dice algo, divergencia. ¿Ok? Vamos a ver que tiene un significado claro y vamos a ver qué es actividad. La única diferencia entre el doble divergencia es que debe ser el límite del volumen del producto punto hacia el límite del producto punto. Es la única diferencia. Por eso un punto y no un vector. No un R, un cruz. Entonces, el que me falta explicarles, que supongo que ya lo conocen porque eso son las primeras cosas que aprendieron en su curso de cálculo, supongo, en varias variables. Esta cosa que llamamos gradiente es lo que llamamos la derivada direccional en la dirección unitaria. ¿Okay? Esa cosa que llamamos gradiente, que es lo que es matemáticamente, tiene que ver con un concepto que llamamos la derivada, primero lo llamamos derivada direccional, eso lo conocemos, pero simplemente se recuerda, direccional, supongo, es que dado un campo escalar, voy a definir la derivada direccional con respecto a una dirección n, lo voy a definir simplemente, eso quiere decir así, pero voy a volverlo así explícito, estoy derivando con respecto a un vector, es decir, los matemáticos no les gusta hacer esto, como físico, como le encanta sacar de arriba abajo, son coordenadas, normal. Entonces uno deriva con respecto a un vector, y eso matemáticamente, ¿qué significa? Significa que tomo el phi en R, le sumo un épsilon en la dirección n, le resto phi en R, y lo divido por épsilon en el límite, cuando épsilon tiende a 0. Derivada direccional. Y el gradiente, ¿cómo lo definimos el gradiente? Lo definimos así. Gradiente lo vamos a definir como algo así como el gradiente, lo definimos matemáticamente así. Es como el producto punto por el n, ¿ok? Así, eso es la derivada direccional. ¿Ok? Esa es la definición matemática. ¿Qué significa? En forma práctica. Simplemente decir en la forma práctica, como uno lo quiere calcular, finalmente. ¿Cómo uno calcula eso? ¿Qué es lo que nos va a importar? El gradiente se calcula de la siguiente forma. Entonces, ahora sí me permiten hacer esto, que ahora sí que va a ser bonito, es que el nabla, en realidad, es un vector que hace lo siguiente. Toma la derivada, toma x unitario y lo deriva con respecto a x. Toma y unitario y lo deriva con respecto a y. Toma z unitario y lo deriva con respecto a z. Es eso lo que está haciendo nabla. Nabla va a ser una especie de operador que toma lo escalar y lo transforma en vector. ¿Cómo lo transforma en vector? Simplemente le toma la derivada respectiva a una coordenada y lo multiplica por su vector unitario. Por ejemplo, si está acá, yo diría, ¿pero qué es escalar? Por ejemplo, la temperatura. ¿Okay? Si uno calcula la temperatura, vamos a ver que aquí, como hay menos personas, está más frío, un poco más frío, y hace ya caliente la temperatura. Hay un gradiente, la temperatura cambia. Entonces, a partir de eso, uno podría calcular el gradiente de temperatura. ¿Okay? Entonces, el gradiente de temperatura, por ejemplo, sería así. Simplemente sería tomar t, que es función de x, de y, de z, y esto va a ser simplemente x unitario de a de x de t, más y unitario, etcétera, de a de y de t, más z unitario de a de z de t. ¿Ok? ¿Cuál es el significado físico? Yo necesito que aprendan el significado físico del gradiente. Si no, es lo único que necesito que aprendan. Es lo siguiente. Fíjense si colocan el espacio. Colocan coordenadas x e y. Y hacia arriba alguien grafica la temperatura. Por ejemplo, por aquí si es más caliente, más fría, uno dibuja una superficie, contaríamos la temperatura. ¿Ok? Uno la grafica, verían que en realidad una función de varias variables, simplemente le doy las coordenadas y al cabo de la coordenada tiene un valor. Obviamente, en 3 dimensiones es difícil graficar, pero es fácil. Coloco la superficie de la Tierra y calculo cuál es la temperatura. En la Antártida está fría, en Chile está un poquito más caliente, en Nueva Zelanda es más caliente. El gradiente, ¿qué es lo que mide? Y eso es lo único que quiero que aprendan. El gradiente mide la dirección en la cual el sistema varía. Va. En este caso, me diría, si calculo el gradiente de t, me diría cuál es la dirección en la cual desciende. ¿Ok? Y eso es lo que mide el gradiente. El gradiente es una cantidad vectorial, pero que me va a medir en la dirección que toca. Por ejemplo, si aquí me diera la altura, calcularíamos que el gradiente viene hacia acá. La flecha, nabla, altura, si aquí en este lugar, aquí en el piso tengo un valor. Sube allá, sube un escalón, tengo otro valor. Ahí, no sé, 20 centímetros, 40 centímetros, 60 centímetros, etc. Y ahora le calculo el gradiente, la flecha del gradiente me diría que hacia acá va. Y entonces, por ejemplo, en topografía, o no sé, muchas veces cuando les muestran la presión,
la landesprima, no sé si se han fijado, parecen unas curvas raras. Esas curvas que aparecen son simplemente las curvas de igual valor de la presión que corresponden a las curvas ortogonales a estos gradientes. ¿Ok? Lo que en realidad están midiendo, lo que les muestran en la tele cuando les hablan de la isopresión, las isobaras, lo único que les habla es la línea de igual presión, entonces me dicen que dirección empuja el aire o qué dirección se está moviendo las nubes, porque eso dice la dirección de la fuerza. ¿Ok? Eso es lo que necesito entonces que sepan del gradiente. Entonces lo que me va a faltar es hacer un par de propiedades, mostrarles eso, y una vez que aprendemos eso, en 2 líneas les voy a mostrar que el motor del campo eléctrico es 0, eso va a implicar que hay un campo potencial estático, y eso me va a permitir deducir una de las leyes más bonitas, que es la ley de Gauss del curso, que está escrita aquí matemáticamente, que nos dice que la divergencia del campo eléctrico va a ser la energía de carga. Ya lo vamos a explicar con cuidado. ¿Ok? Esto lo va a explicar de próximo. Entonces, no olviden, mañana el ejercicio estoy tratando de tener otro módulo para que tengamos más clases. Porque me parece que tenemos muy poca clase auxiliar, pero estoy usando como 8 horas, porque todos tienen horarios muy distintos. Pero de todas maneras, si no encuentro algo, haré clases auxiliares por usarla o algo así. ¿Sí? Ya lo sé, claro, con el baje así. Yo soy de otra sección y me gustaría cambiar una.